y otros equipos de la Iniciativa de Observatorios Oceánicos, que proporciona datos oceánicos en tiempo real. Esto ha desanimado a los científicos y ha dejado a los políticos buscando a toda prisa formarse con respecto al tema y para poder compartir todo esto con sus electores. Hoy vamos a analizar estas cuestiones para poder entender cómo podemos mejorar la concientización pública sobre los sistemas climáticos y qué nos podría deparar en el futuro en diferentes escenarios climáticos. Bueno, con estos antecedentes, quiero presentar ahora a nuestros ponentes. Karen McKinnon, profesora asociada de Estadística y Medio Ambiente de la UCLA, estudia la variabilidad y el cambio climático a gran escala, centrándose especialmente en relación con los fenómenos meteorológicos de gran impacto. Su trabajo más reciente se centra en la modelación y la comprensión de las oscilaciones de temperatura y precipitaciones, la previsibilidad de los fenómenos extremos y el comportamiento conjunto de la temperatura y la humedad en un clima cambiante. También tenemos presente a Sheena Robinson, directora de proyectos de resiliencia de la Red Medioambiental de Asia-Pacífico, APEN, tiende puentes entre la aprobación de políticas transformadoras en materia de clima, energía y vivienda y la puesta en marcha de programas centrados en la resiliencia comunitaria, basados en el diseño y la toma de decisiones a nivel local por parte de los líderes inmigrantes y refugiados de la APEN. Y también tenemos presente a nuestro colega Mark Valentine, asesor senior de los premios Omega de la Resiliencia y fundador de Reframe It. Mark ayudó a crear los premios Omega a la residencia, ahora, en los que ejerció como codirector durante 4 años. Durante ese periodo, los ORA apoyaron a más de 100 agentes de cambio de base mediante becas y ayudas a la investigación, y los reunieron como parte de una comunidad global que traza nuevas vías de resiliencia a nivel comunitario en África, la India y América Latina. Bueno, empecemos ahora con la profesora Karen McKinnon. Ella va a hablar acerca de su trabajo y su relevancia en el contexto más amplio del cambio climático y el discurso político. Profesora McKinnon tiene 8 minutos y después le vamos a hacer preguntas. Gracias. Bueno, estupendo. Muchas gracias, Pilar. Y muchas gracias por esta presentación. Es un gusto estar acá con ustedes. Como Pilar ya me ha presentado, a pesar de que estamos teniendo un discurso reducido acerca del cambio climático, yo creo que alrededor del mundo la gente está pensando profundamente los impactos del clima. Es un momento interesante en el que estamos ahora mismo, en donde puede haber más concientización y más respuesta al cambio climático, y también hay gente que está yendo en contra de esto. Mi meta principal y mis comentarios de hoy, voy a hablar acerca del tema del clima ahora mismo y la temperatura extrema y entendiendo el cambio climático. Quiero compartir acerca de cómo podemos cambiar nuestro discurso del frente de la ciencia climática para que haya una reacción. Queremos recordarte que tenemos traductores, entonces si puedes ir más lento. Gracias, yo hablo bastante rápido, así que me va a ayudar a ir más lento. Sí, yo también hablo bastante rápido. Entonces, como ha mencionado Pilar, tenemos estas situaciones extremas que están sucediendo en Europa, en donde las personas no están tan adaptadas al cambio climático, no tenemos aire acondicionado, cosas así. Eso es un evento masivo, inclusive en junio, y después una ola masiva en Europa de calor, y se pronostica que habrá otra que está viniendo en Europa. Y también, obviamente, si están en la costa del oeste, ha habido una doma de calor masiva y había una temperatura húmeda y con mucho calor. Entonces es un arma de doble filo. La humedad está subiendo y hay personas que están pronosticando, básicamente la humedad está haciendo, se siente la humedad, una sensación térmica de 118 grados Fahrenheit. Y la verdad, con ese nivel de calor es peligroso estar afuera. Bueno, la gente que está en la costa este de Estados Unidos habían pensado que habían superado la ola de calor, pero ahora tenemos incendios forestales canadienses que están viniendo, todas franjas de humo que vienen de Canadá a los Estados Unidos en el Midwest, en el medio oeste, la costa este de los Estados Unidos. Por estas condiciones, son condiciones extremadamente peligrosas. Es muy peligroso poder respirar todo ese humo de los incendios forestales. Y al mismo tiempo,
Algunas personas pueden ser conscientes que estamos proyectados para tener un evento de El Niño. Esto causa también un clima extremo. Hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo con respecto al clima que realmente está afectando nuestro día a día y la calidad de vida de las personas, la probabilidad de que haya calor extremo, ¿verdad? Con esto afecta la tasa de fatalidad, entonces la calidad de vida y también los impactos la vida de los seres humanos. Entonces, lo que quiero hacer ahora es hablar brevemente del lado de la ciencia del clima, con todo lo que está pasando, cómo esto encaja en lo que entendemos y lo que nosotros sabemos acerca del cambio climático y sus impactos. Voy a ir en un orden en particular. Primero voy a empezar con el eh, el evento climático, El Niño. El Niño está asociado básicamente con un cambio de convección profunda en el Pacífico tropical. Entonces, hasta cierto sentido es un fenómeno local, sin embargo, tiene impactos globales. Entonces, tiene el efecto que básicamente mueve el calor del océano a la atmósfera. Entonces, la temperatura global generalmente tienden a ser más altas durante los eventos de El Niño, pero por supuesto también significa que a nivel local esto afecta también y también pasa a ser muy elevado durante estos eventos de El Niño. Entonces, el niño es muy interesante. Como comunidad científica todavía no estamos en consenso o entendemos si el cambio climático está cambiando el niño por sí. El evento del niño es un fenómeno natural que ha sucedido en toda nuestra historia y no sabemos si este fenómeno en sí mismo está cambiando ahora mismo. Lo que sí sabemos es que el niño que está sucediendo ahora está pasando, además de la realidad de que tenemos un clima que está subiendo. Entonces, las temperaturas en los trópicos, esas temperaturas hay que agregarles a nuestro clima, que ya está bastante caliente debido al cambio climático. Entonces, obviamente tenemos que pensar acerca de los impactos que un niño puede llevar a cabo ahora, porque ya está aumentando la temperatura y estamos teniendo el niño con temperaturas más altas. Entonces, no sorprendentemente, lo mismo se puede decir con respecto a la precipitación. Cuando la atmósfera está más caliente, puede contener más agua. Como resultado, cuando tenemos precipitación extrema, que puede ser causada también por el niño, la cantidad de la precipitación del niño puede ser más alto, porque la atmósfera tiene más agua, tiene más vapor en el clima. Entonces, el niño no necesariamente cambia con el cambio climático, pero los impactos sí pueden ser amplificados de tanto en la temperatura como en la precipitación. Bueno, brevemente quiero volver a los otros casos. Con el tema del calor extremo, para mí, eso es una de las cositas más obvias, que ni siquiera se puede debatir en los componentes del cambio climático. Yo diría que a este punto cada año el calor extremo va a ser más calor debido al cambio climático, porque los patrones climáticos que causan calor están sucediendo nuevamente. Está sucediendo cada vez más seguido. Entonces, esto tal vez nos sorprende a todos nosotros que estamos aquí, pero científicamente no nos sorprende para nada, es re común. Tenemos básicamente la variabilidad climática, además del clima cálido, y vamos a tener cada vez más seguido estos eventos con el paso del tiempo. Y los incendios forestales es algo similar. Hay muchos componentes que conducen a llevar a cabo un incendio forestal, pero básicamente lo que permite que se quemen estos incendios forestales y salgan de control es que básicamente el clima está más seco. Hay otros temas también, pero la temperatura más cálida es algo que estamos esperando que conduce. Básicamente es una demanda atmosférica de humedad más alta. La atmósfera puede secar estos combustibles más rápido y cuando tienes un montón de combustibles secos, esto puede permitir que un incendio forestal se lleve a cabo. Entonces, el humo, los incendios forestales, el calor,
son fenómenos muy claros para poder detectar el cambio climático. ¿Por qué no estamos hablando del cambio climático, dado todo esto? Eso es algo político, no voy a hablar mucho de este tema, pero yo creo que tenemos que pensar acerca de cambiar la narrativa. De hecho, ha habido un cambio en la ciencia del clima en los últimos 10 años y esto nos ha permitido cambiar un poquitito la narrativa. Durante mucho tiempo estábamos hablando acerca de la temperatura media global y el cambio. Queríamos mantenerlo por debajo de 1,5 grados centígrados, 2 grados centígrados. Esto básicamente a nivel global significa la gran escala geográfica acerca del cambio climático. Si pensamos hace 20, 30 años atrás, cuando la señal del cambio climático era menos clara, tiene sentido pensar de este tema con respecto a la temperatura global, porque había señales. Entonces, las señales cada día son más obvias. La ciencia está avanzando, pero honestamente ahora es mucho más fácil poder identificar el cambio climático que como lo intentábamos hacer en el pasado. Inclusive ayer la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina lanzó un informe que hablaba acerca de los avances y el cambio climático con respecto a eventos de temperatura extremos. Y ahora podemos hacer eso de distintas maneras. Por ejemplo, la más simple que había mencionado antes, realmente podemos hacerlo con más confianza, decir qué tan seguido estos eventos son afectados y la probabilidad que está cambiando debido al cambio climático. Yo creo que esto sí se conecta con el lado de la comunicación. Yo no creo que una persona común y corriente, si vos le decís, bueno, el mundo va a aumentar su temperatura 2 grados centígrados, ¿qué significa eso? Eso no tiene sentido, la gente no conecta con eso. Pero todos, lamentablemente, estamos sufriendo sus impactos y vamos a todos sufrir los impactos del cambio climático. Entonces, eso tiene el potencial de cambiar la narrativa. Por ejemplo, yo soy madre de dos niños pequeños y realmente en esos momentos en los que vos decís, estuve, por ejemplo, yo en Colorado hace 2 semanas, mi hija quería poner una tienda de acampar afuera, en la casa de sus abuelos, pero había humo, porque estaban los incendios forestales que estaban viniendo de Colorado y Utah. Y yo le tuve que decir, no, no podemos ir, no podemos acampar afuera. Cuando hay demasiado calor, tenemos que decir, no es seguro, no podemos estar afuera, es peligroso. Y los padres, no solo padres, gente común y corriente, creo que lo que queremos de vuelta es no tener, por ejemplo, un calor extremo que esté arruinando nuestros veranos, no tener incendios forestales y el humo que estén arruinando nuestros tiempos. Realmente creemos que somos capaces de tener un clima más fresco y más estable. Perdón, creo que me pasé con el tiempo, pero listo, ya está. Sí, no hay problema. Cuando hablabas acerca de cómo la ciencia ha avanzado para conectar al cambio climático con estos climas que están pasando de clima extremo. ¿Qué es lo que a vos te gustaría que el público entendiese mejor con respecto a la relación? Me refiero al clima de todos los días y el cambio climático a largo plazo. Buena pregunta. Creo que algo que sería muy útil que que la gente entendiera es que muchas de las cosas que estamos viendo ahora mismo son inusuales. Estas cosas no sucedían antes. Tenemos nosotros una memoria a corto plazo. Vamos del verano al invierno y te olvidas. Primero hace calor, después hace frío. Con respecto al calor extremo, con respecto a los incendios forestales, esto no es normal. eh, a cuanto lo que habríamos visto hace unos años atrás. Cuando digo hace unos años atrás, me refiero a hace 10 años atrás, 20, 30 años atrás. Y ustedes saben, realmente podríamos decir, básicamente inclusive en el verano, podés sentir esas señales del cambio climático si vos lo comparás a 10, 15, 20 años atrás. Creo que algunas personas que están viviendo en el mismo lugar toda su vida tal vez lo pueden sentir. Por ejemplo, el aire acondicionado, antes no lo necesitábamos cuando éramos chicos y ahora sí es importante que entendamos eso. Sí. Bueno, gracias por eso. Peter, ¿quieres hacer tu pregunta? Hi, thank you, Hola, Professor sí, McKinnon, for gracias, your presentation. profesor McKellen, I, por I su presentación. posted a couple of questions, Yo one of escribí which varias is, preguntas, echoing una another que reporter here, Renee Barbie, which hace is eco empathy a Renee serviceable, Barbie, otra which I periodista, think que es que is si something a algo de lot of esto us se might be puede wondering. reversar, I'd like to que just ask muchos one other seguros quick nos question, estamos if I might. preguntando, pero quiero Trusting eh, Science took a
took a big sort también of mencionar que plunge in the news with the la confianza en pandemic. la ciencia But of course, climate fue afectada mucho deniers have been around a long durante time. el COVID, I'm pero wondering los if que you've niegan el clima han had to existido por deal with mucho this tiempo. Me personally as a pregunto si climate usted scientist, ha tenido or que someone who's lidiar just con esto questioned your como own un work científica de clima, que in this las space. personas Thank cuestionan you. su criterio en este espacio. Sí, voy a empezar con la primera. En cuanto a que se pueda reversar, sí, sabemos que el clima está aumentando según las emisiones de carbono, pero para reducir esas temperaturas que nos afectan a todas, tenemos que reducir las emisiones de carbono. Entonces, por el cambio climático, sabemos cómo reversarlo, pero tenemos que crear grandes cambios de infraestructura en nuestra economía para poder lograrlo. Para mí, yo personalmente siento que tenemos que tener como una tirita mientras tanto de adaptación, pero va a tardar, ¿no? Sí necesitamos adaptarnos. Por ejemplo, más personas necesitan aire acondicionado, poner canopes de árboles, cosas así, pero hay muchas, pero no quiero mencionar una que sea como una gran solución. Sabemos cómo mitigar, pero necesitamos las herramientas políticas y psicológicas para ayudar con esa mitigación. Entonces también, mientras estamos en ese proceso, sí, como mencionaste, lo de la ciencia, porque los climas, los científicos del clima han lidiado por esto durante mucho tiempo, pero creo que han habido nuevos ataques en algunas ideas en cuanto a la ciencia del clima. Yo personalmente nunca he sido afectada. Espero que esperar que eso permanezca cierto, pero sí creo que vamos a tener que lidiar unos años más Mr. con McCann, thank you so eso much. We'll circle around to desde el you, punto de but vista we'll científico, now pero welcome our next sí, panelist, Sheena gracias. Vamos Robinson a from the Asian regresar a Pacific usted, Environmental pero Network, vamos a darle who la will share her bienvenida expertise, a Sheena, perspectives, and the role she plays in que va advancing a resilience in compartir communities by acerca implementing de state policy programs and cómo community engagement implementar initiatives. programas Welcome, Sheena. comunitarios, iniciativas. Bienvenida, Hi, Sheena good morning, Robinson. everyone. Muchas gracias a I'll todos. start with Sí, voy a just empezar introducing a little bit more voy a of empezar APEN and our presentando un work. So we poquito are más acerca de an APEN, nuestra environmental organización. aggressors Somos una climate justice organización organization. de We've been base organizing Native de American, clima. Indigenous, and refugee Llevamos communities for the past 30 years. 30 años organizando a comunidades de Mostly based inmigrantes in the Bay asiáticos Area in y California, but basadas have mayormente expanded en statewide. California y en el área de la Bahía, pero hemos And our expandido a nivel communities, del todo el building estado. off some of the Y nuestras climate themes that I just shared comunidades about, eh, face kind of the daily environmental enfrentan injustices that you las might expect from being on the injusticias front lines diarias and front sides em, of refineries and por- other eh, porque viven en heavy industrial vecindarios pollution and high traffic donde hay corridors. mucho And then we add on tráfico the o climate impacts muchos that kind of impactos del cascade clima y también the threats and barriers that o we're sea, facing. So it factorías includes y zonas industriales, zonas de refinamiento. diesel Entonces corridors that we también see in the hay Port of Oakland, plus también the por smoke from ejemplo, a wildfire eh, that might be during one los of our seasons. los que vemos del And our folks Tizo, in los corredores de Tizo older que vemos insulated desde housing Oakland kind of y traps personas que that viven heat en casas and más air pollution. viejas que Or it atrapan might be vice la versa. We see like a contaminación o heat el wave or a aire, power o outage that then vemos leads to a que pierden refinery la malfunction that leads electricidad to flaring y smokestacks entonces or hay fires. And so we're pierden la well electricidad, versed eso in conduce a que una what we need to do to kind of refinería stop the no bad and the funcione y threats that luego we're facing. haya un incendio, otro And we are problema. also Entonces doing a lot of deep work with estamos our tratando para community combatir lo que está to sucediendo come y up with trabajar con collective nuestra visions comunidad para about what we want to crear build visiones instead compartidas en of cuanto a lo que blowing up queremos this crear. space
en vez de lo que tenemos, sabiendo que esto no es sostenible y los que trabajamos en esto hacemos lo que podemos para crear momento y nuevos proyectos, a pesar de lo que está sucediendo a nivel estatal y federal en cuanto a los recursos y las amenazas en cuanto a este trabajo. Quería hablar un poco acerca del concepto de centros de resiliencia y porque eso ha sido un gran enfoque de nuestro trabajo como resultado. Y cuando hablamos de los centros de resiliencia, hablamos de instituciones en las que confía la comunidad, sitios donde las personas van, que existen a través del año, que tienen acceso a servicios, programas. Es un lugar donde se puede conectar a a la información de sus vecinos, crear capacidad antes, durante y después de un desastre. Y eso puede ser las bibliotecas locales, un centro recreacional, y les voy a dar un ejemplo de este tipo de proyecto, otros centros comunitarios. Y nosotros enfatizamos eso porque estamos mirando cómo comunidades resilientes son organizadas, sus comunidades conectadas, organizadas, ofrecen una respuesta coordinada cuando comunidades como la de nosotros, que son inquilinos, que son de clase trabajadora, no tiene la oportunidad de pasar por todas esas medidas de adaptación, ir a comprar paneles solares o filtros de aire. Y si invertimos en estos centros, podemos involucrar a muchas personas en el proceso y que estén seguros y diseñar lo que queremos ver. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto ahora mismo que es muy emocionante en el Lincoln Recreation Center en Chinatown. Va a ser uno de los primeros centros de resiliencia municipales en el país. Sirve más de como a 1,000 personas diariamente, incluyendo a personas mayores que están ahí para chai tea y tenis de mesa y otros programas y programas de adolescentes por la noche con con el baloncesto y las cortes de baloncesto. Es muy intergeneracional, abre desde temprano en la mañana hasta tarde por la noche, los 7 días a la semana. Es mayormente familias trabajadoras, pero también dependen de otros servicios. Se pueden inscribir a votar, clases comunitarias gratuitas y muchos se ofrecen en el idioma en el que lo que se hablan en Chinatown, vietnamita, mandarín, cantonés y chegao, coreano, otros idiomas. Entonces se conoce como la perla de Chinatown y ha sido un lugar muy que le da la bienvenida a nuevos inmigrantes y donde se pueden conectar con todos estos servicios sociales mientras se acostumbran a su nuevo entorno y ellos traen a sus hijos y a sus nietos porque es ese tipo de lugar que junta a la comunidad, vincula a la comunidad. Y vimos durante la pandemia el papel que desarrolló cuando las personas no estaban recibiendo información de servicios públicos, que nuestros personas mayores estaban muy aislados y en la casa cuando todo estaba cerrado no podían acceder a sus servicios normales. Vimos lo que estaba sucediendo en Chinatown cuando había esta violencia asiática relacionada con la pandemia y se convirtió en un lugar donde las personas podían reunirse, los voluntarios podían crear lugares donde las personas podían acompañar a las personas mayores para ir, por ejemplo, a sus visitas médicas, al supermercado y ofrece
So, eh, todos estos servicios que van más allá de lo que normalmente consideramos resiliencia. Esas conexiones comunitarias y relaciones que ayudan a las que las personas sobrevivan ese tipo de crisis. Entonces lo hemos usado para hacer eh, talleres y encuestas para crear la infraestructura que se puede agregar para que ese centro pueda continuar haciendo este trabajo, aunque no haya electricidad o haya una ola de calor o otro desastre. Eso que, aunque para que las personas puedan aún así recibir el apoyo que necesitan. Entonces hemos trabajado para que las personas entiendan de paneles solares, de techo, de baterías, generadores y filtros de aire y para que he usado eso para que las personas comenten en cuanto a qué es lo que necesita el centro. Ahora mismo es demasiado pequeño para servir a todo el mundo que va ahí todos los días. Hay ahora goteros en el techo, las cosas se están deshaciendo, pero en vez de poner más paredes y un techo, estamos usando esto como una oportunidad para servir a la oportunidad de una mejor manera en el futuro, entendiendo a las amenazas que enfrentan hoy. Y después de muchos años de abogacía, se va a abrir el centro a final de mes y va a ser el primer centro municipal y el primer éxito de este plan climático y va a incluir nuevos HVAC, filtración y paneles totales, paneles solares de techo. También va a haber una cocina comunitaria para, no haya electricidad, las personas puedan obtener comida y y un generador para que las personas puedan mantener sus medicinas frías. También estamos haciendo clases de mandarín y cantonés, distintas clases para entrenar a personas en la comunidad para respuestas comunitarias, para que ellos también se capaciten así. Y algunas de las encuestas han demostrado que muchas personas están emocionadas en construir este tipo de conocimientos para ellos mismos y están interesados en más programación em, como mediación de conflicto, entendiendo que cuando uno está compartiendo espacio ante un desastre para cómo manejar el conflicto cuando hay mucha tensión, cómo miramos los monitores de calidad de aire y cómo los podemos usar en nuestra casa y queremos usar este espacio como un centro y dónde más en la comunidad, qué es lo próximo que podemos incorporar. Hay muchos hogares que se pueden convertir, muchas casas que se pueden convertir en centros y podemos mejorar para que las personas estén seguras donde quiera que vayan. Sí, entonces solo quería resaltar eso y sí, que estas son las personas que no, son los menos responsables por la crisis climática, pero tienen la carga más grande, pero por su liderazgo y abogacía, estamos a punto de ver algo que esta ciudad no ha visto anteriormente y también estamos cambiando cómo se lleva a cabo y con eso quiero decir que lo llamamos le llamamos como cómo hacer cirugía de corazón abierto y cómo estos proyectos han desplazado a las personas y, dis- y disminuido la huella de Chinatown, pero estamos haciéndolo esta vez con todos juntos. Lo que estamos haciendo es tratar de de mover a estos programas a otros sitios en la comunidad para que no pierdan esas conexiones a sí mismos y mantenerlos sanos y seguros. Entonces, aunque estamos viendo
este tipo de amenaza grave a nivel nacional. Esto creo que es un ejemplo de poder continuar el momento de los años pasados. Entonces, hemos hecho mucho trabajo para poder impulsar políticas y programas a nivel estatal, que esperamos proporcionar realmente una prueba de concepto para que este proyecto, ¿verdad? Este ejemplo de proyectos como el Lincoln Resiliency Hub. Entonces, el nivel que la gente exige sobre el terreno, como lo que dije previamente, hay un amplio paraguas de lo que nosotros pensamos como la resiliencia, con términos a lo que poder llegar a las necesidades de la gente. Entonces hemos creado un gran papel para poder crear el programa de resiliencia estatal en el Centro de Resiliencia Comunitaria a nivel estatal para poder garantizar eso. Y, por ejemplo, en Oakland, en el Lincoln Rec y en Chinatown, hay muchas comunidades en todo el estado que se merecen la oportunidad de materializar este tipo de proyecto y capaz de hacerlo con una comunidad pequeña, por ejemplo, para poder aplicar para estas distintas aplicaciones, una subvención de participación comunitaria, un filtro de aire, tener un lugar que respete esta visión integral. Entonces, cuando hablamos con la gente en el territorio, estábamos hablando de eso, de resolver múltiples problemas al mismo tiempo. ¿Te podemos hacer preguntas, Gina? Sí, sí, sí. Si querés terminar, también está bien, ¿eh? Sí, creo que esos son los puntos principales que quería hacer. Y me emociona mucho cuando está la comunidad involucrada. Bueno, muchas gracias por darnos un muy buen ejemplo acerca de cómo la comunidad ve estos daños y las cosas que vos estás haciendo para involucrar a la comunidad y buscando soluciones. Bueno, vos sabés, como medios de comunicaciones, como organizaciones de medios de comunicaciones que estamos acá escuchándote a vos, queremos saber cómo podemos nosotros conectar estos temas locales que estás abordando en los territorios, que la gente siente en sus hogares, a la cuestión más amplia del cambio climático. ¿Cómo nos recomendarías que cubramos esto? ¿De qué manera? Así las voces, ¿se entiende? Para poder realmente llegar, para que tener un impacto con el tema más amplio. Bueno, sí, esa es una buena pregunta que haces y algo que me emociona mucho de este espacio. APEN hace nuestro trabajo en 5 idiomas al mismo tiempo también. Y poder, primero, que la gente pueda trabajar por sí mismo, las personas puedan hablar por sí mismos, es un valor muy importante. Y eso es algo que queremos romper estas barreras, ¿verdad? De decir, bueno, la comunidad solo habla en la reunión del Consejo Municipal durante la parte de comentarios públicos. De hecho, estamos llevando a la gente a reuniones con la Comisión de Planificación, con las reuniones de la Junta de Supervisión, las distintas reuniones de la Asamblea del Estado, para poder hablar con gente en los territorios, poder entrevistarlos, amplificar sus historias. Eso es muy importante. Sí. Y ahora, viendo el chat, hay una pregunta que está haciendo Rebeca. Rebeca, ¿quieres hacer tu pregunta? Es bien importante lo que Hi, estás thank you so presentando. much. So I'm Hola, wondering how muchas could gracias. Entonces, policymakers ¿cómo reframe climate podrían conversations los to make them less políticos politicized and more accessible to enmarcar de everyday vuelta las Americans? conversaciones climáticas And para should que esto climate sea menos resilience be politizado y más communicated more accesible through a las local personas townspeople comunes y resident? corrientes? Y la resiliencia climática debería ser comunicada de una Good manera más a question. nivel local I para think que la one gente of the pueda things that entender lo que está we pasando, para que conecte más con la try to gente. do in terms of Bueno, buena pregunta. Creo also que lo que translating like nosotros queremos actual hacer también, por language ejemplo, cuando is estamos that traduciendo el reframe. idioma, es For esa manera de example, volver a we enmarcar, are de reformular. supporting the Por ejemplo, California Equitable nosotros Decarbonization estamos Program, and that might apoyando not el mean programa anything de to like when we're descarbonización talking to equitativa de residents, California, let alone California talking to them in Equitable English or Decarbonization Program. Cantonese. Y eso But también no if we significa say nada si estamos hablando con healthy, una habitable persona homes, y le decimos that el makes a lot more RES, sense. pero si And decimos so I think hogares that we're trying to saludables, get
eso tiene más sentido para ellos. Queremos llegar a esos valores atrás de las políticas que estamos luchando. Sí, la descarbonización es más barato. Queremos alejarnos de combustibles fósiles para tener tecnologías de cero emisión. Estamos hablando de la salud, el aire limpio, tasas más bajas para la seguridad de los niños y hacerlo de una manera que no suba la renta de las personas, que no cueste nada. Estamos remarcando los temas, pensando acerca de cuál es el impacto y cuáles son las posibilidades dentro de eso, en vez de presentarles términos retorcidos políticos. Bueno, muchísimas gracias, Gina. Quédate acá, después vamos a volver contigo. Vamos a escuchar primero de nuestra siguiente persona. Ahora vamos a escuchar a Martin, que va a conectar las conexiones con la resiliencia y el contexto. Bueno, muchas gracias. Y es un placer estar acá con ustedes hoy. Hay muchos temas que resuenan con los ponentes que ya han compartido, la necesidad de elevar el discurso acerca del clima. El Omega Resilience Awards es un proyecto de beca innovador. Eso se enfoca en elevar a los líderes de base en la comunidad, en el mundo de mayoría, en India, en África, en América Latina, y también elevar nuevos enfoques de adaptación a través de la lente de resiliencia y también de la mitigación, lo posible. Hemos empezado desde la perspectiva para poder entender cómo la policrisis global está llevándose a cabo. La policrisis global es un término difícil, medio engorroso, pero se trata realmente de ver cómo el medio ambiente está convergiendo con las fuerzas económicas, ambientales y políticas, como esos jueguitos que van cayendo como un dominó. Simplemente otras metáforas podría ser los ríos e inundaciones. Pero la idea es de hablar de crisis convergentes. Queremos identificar a las personas en distintas geografías en donde estamos trabajando, tener diversidad de perspectivas, distintos mercados de trabajo, la defensa de la tierra, temas medioambientales, energía renovable, la defensa de la tierra en América Latina. Todos, cómo podemos establecer estas cosas a nivel comunitario. Y cuando pensamos algo que se destaca, la mayor parte de las narrativas están llenas de desesperación. Se trata acerca del inicio de varios tipos de catástrofes. Si estamos hablando acerca de inundación costera, incendio forestal, sequía, lo que sea, y queremos intentar identificar distintos temas que pueden ser más inspiradores, más esperanzadores. Entonces lanzamos este proyecto con 3 socios. Uno, una sede tenemos en Buenos Aires, otro tiene una sede en el Níger, en el Delta, en Nigeria, es el corazón de la producción de petróleo para Shell, y también ha sido una fuente de activismo y conflicto que durante muchas décadas también se asocia con Delhi. Entonces, con los años, con 3 años, hemos identificado a más de 1.500 personas que pueden calificar de alguna manera, y de estos 1.500 hemos escogido a 63 y también se les dio apoyo financiero y de capacitación. La idea es poder elevar distintos enfoques, como les dije, distintas facetas en el contexto más amplio de la policrisis y la resiliencia. Y cómo esto se lleva a cabo, ustedes saben, en la mayor parte del mundo. El impacto del clima, no solamente eso, pero el impacto de las soluciones climáticas punitivas. Están luchando contra el extractivismo verde, están identificando los minerales de tierras que podrían alimentar, ser nuestras vidas más llevaderas en el mundo, en el norte global, pero están yendo también contra proyectos hidroeléctricos en el Himalaya y mirando distintos impactos en partes de la costa de India y el sudeste asiático y su costa. Todas estas cosas. Obviamente, el objetivo, mirando, una vez que nos metemos a fondo, pasa a ser un poquito más complicado. Entonces, la gente puede mirar estos temas desde una perspectiva distinta, les damos nuevas narrativas. Estamos trabajando con ellos y con otros tipos de artistas, los conectamos con artistas, con otros narradores para elevar la narrativa. Tenemos a gente que está trabajando como
defensores de tierra indígena en Chile y en Colombia, personas trabajando con comunidades rurales en África, identificando distintas tácticas, estrategias de adaptación. Todo esto, todo este conocimiento que está emergiendo de las comunidades, pueden lidiar más fácilmente con el estrés socioeconómico y los cambios globales y ambientales, y también pueden empezar a entender los distintos temas acerca de cómo podemos combinar, cómo podemos establecer comunidades más resilientes. Y también es un esfuerzo que estamos comprometidos para construir a esta comunidad global. También hemos llevado a cabo distinta investigación, dando distintas maneras que podemos elevar la narrativa, contar historias con distintas perspectivas, construyendo diversas comunidades de comunidades narradores, agentes de cambio. Todo esto es un proyecto de construcción. Se necesita tiempo, ¿verdad? Esta pregunta que hacen acerca de la cobertura, que cada vez hay menos, definitivamente, cada vez hay una cobertura desaparecida acerca del fenómeno del cambio climático. Sin embargo, hay una gran cantidad de cobertura acerca de los incendios forestales, el calor y la sequía. Entonces, creo que hay que conectar esos puntos, identificar oportunidades a nivel comunitario para que realmente puedan entender estos puntos y tratar de involucrarse. Como dijo la doctora McKinnon, tenemos que participar en la adaptación y esperamos poder construir un futuro más resiliente, identificando nuevas soluciones. Si estamos hablando acerca de una economía circular, hay distintos enfoques que podemos utilizar para corrompir contra el capitalismo extractivo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y para no apoyar el sistema. Y Omega Resilience Awards es simplemente un esfuerzo humilde en el mundo mayoritario para elevar nuevas narrativas, nuevos líderes, nuevos enfoques para facilitar conversaciones acerca de la resiliencia a nivel comunitario. Y tal vez, bueno, no hay mucho tiempo, lo voy a dejar acá. Pete, vos tenías unas fotos que querías mostrar, pero como no tenemos tiempo no queríamos mostrarlas. Pero tal vez se las podemos mostrar después, las fotos. El uso del arte visual es una manera de poder narrar. Entonces voy a parar ahí para poder contestar preguntas y hacer conexiones con los otros ponentes. Bueno, si tenemos una pregunta para vos, este trabajo con líderes de base en todo el mundo, ¿qué te enseñaron esas comunidades acerca de la resiliencia? ¿Qué te han enseñado estas comunidades sobre la resiliencia que tal vez las comunidades más ricas podrían aprender? Bueno, buena pregunta. Hay muchos términos cuando hablamos de la resiliencia. La resiliencia sí implica la necesidad de sobrevivir una crisis, generalmente una crisis que uno no está haciendo. Entonces, hablamos con digamos, gente de América Latina, gente de África, gente de zonas rurales en India, y ellos no quieren que los felicitemos por ser resilientes. Ellos preferirían no tener que pasar por ese viaje torturoso para poder para poder lograr ser resilientes. Eso es una consideración. Lo otro es que hay mucho conocimiento. Creo que Jean habló de este tema cuando ella estaba hablando acerca del trabajo que está haciendo APEN. Hay mucho conocimiento a nivel comunitario y eso puede ser aprovechado para poder identificar distintas estrategias de adaptación y resiliencia. ¿Se entiende? Nos hemos puesto contra una pared nosotros, contra un acantilado, y se necesita tener un sentido real de emergencia. Pero una intervención gigante, como por ejemplo granjas solares masivas, grandes minas para extraer minerales verdes. Esto arriesga un gran daño a la comunidad para porcionar las semillas para hacer un gran impacto. Tenemos que tener cautela como estamos enfrentando esto y presentarse esas metas con distintas ramificaciones agudas. Bueno, veamos. La última pregunta acá. Bueno, Peter tiene una buena pregunta. ¿Ves diferencias en cómo el público observa este problema cuando viajas? ¿Existe ese mismo tipo de nihilismo que hemos visto aquí en los Estados Unidos, en el resto del mundo? Bueno, sí. Argentina en estos momentos tiene un aliado de Trump
en su presidencia. Y Argentina recientemente, después de mucho activismo en contra de grupos que estaban apoyando, básicamente ha votado para debilitar una ley para proteger a los glaciares en Argentina. Y todo el objetivo de debilitar esta ley era para dar paso, para abrir a la minería en los glaciares. Y esa minería incluso podría estar apoyando los tipos de aparatos que estamos dependiendo en nuestra sociedad. Nigeria es un estado que depende del petróleo y nos asociamos con la Health for Mother Earth for Nations por Nemo Bassi, el líder Nemo Bassi, y es un activista increíble, muy valiente, arquitecto, poeta, y él siempre está poniendo su cuerpo en su bienestar físico para proteger lo que está pasando en el delta del Níger. Entonces, Nigeria y las políticas de India también son muy conservadoras, hasta el punto que es muy difícil ser una ONG en India. El activismo es algo muy complicado, incluyendo trabajar cosas con el clima, del clima. Aunque ellos obviamente tienen una ambición de aumentar la energía renovable de manera profunda, pero no hay mucho interés en eso, desafortunadamente. Bueno, hablando acerca bueno, con el resto del panel, profesora McCann, ¿qué muestran estos datos? Básicamente este desafío científico. ¿Cómo pueden apoyar nuestros medios estos esfuerzos? Eso viene del chat. No sé si después quieren contestar el resto, después de que conteste ella. Sí, eso es una pregunta interesante. Yo creo que el reto más grande, para ser honesta, es que hay algunas partes de la ciencia del clima que yo mencioné antes que, por ejemplo, yo diría ahora que eh, cada ola de calor es empeorada por el cambio climático, es muy obvio, no hay que decirnos nada, pero hay otras partes que la ciencia es difícil y no sabemos. Entonces, hay un patrón de circulación específico que causa una ola de calor. No sabemos si eso es causado por el cambio climático. Entonces, los medios eh, lo- los medios se frustran cuando nuestros científicos no pueden responder cada pregunta que existe porque es una ciencia, aunque haya implicaciones políticas y sociales. Entonces, eso es algo que yo con lo que he tenido esa experiencia cuando trabajo con los medios. ¿Alguien más? ¿Alguno de los otros dos panelistas oradores quiere compartir algo? ¿Cuál es el reto más grande para ustedes? Yo puedo agregar un poco. eh, Esa pregunta me hizo pensar eh, en ¿qué es lo que no está siendo estudiado? Por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta muy robusta que se llama Cal Enviroscreen Screen, que ayuda a medir los cargos socioeconómicos y climáticos por distritos de descenso, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a otras políticas a dirigir los recursos, ¿no? Por esta carga que la gente se enfrenta con la población, con la contaminación y otros factores sociales. Y estamos trabajando en una que también va a reflejar las amenazas del clima, ¿no? Entonces, haciendo proyecciones hacia el futuro para poder saber cómo invertir también ahí, pero en ese proceso algunas veces enfrentamos tantas preguntas de
a nivel más granular, ¿las personas se les está desplazando por estos impactos climáticos después de em, después de un fuego silvestre, forestal, cuánto sube la renta y otras cosas que no tenemos datos, solo anécdotas y historias de la comunidad que son una fuente muy importante de información, pero no tenemos los recursos para hacer eso a un nivel más amplio y con algunos de los retos en cuanto a inversiones que hemos visto, quizás obtengamos la información, pero no podemos conseguir muchas soluciones que se implementen por eso. Entonces, yo creo que ese es un reto en estos momentos. Está bien. Yo, Mark, no sé si quieres añadir algo o nos movemos a otra pregunta. Bueno, yo diría que estamos viviendo en un tiempo que las personas quieren soluciones, respuestas simples a problemas complejos cuando uno se le explica. Veo una pregunta aquí acerca eh, la de la reforestación. Y sí, es obvio que hay que sembrar más árboles, pero ¿qué tipo de árbol y qué tipo de localidad? Que sean nativos o no, que a qué nivel crezcan. Entonces también en cuanto a los incendios forestales, la reforestación, algunas áreas son más propensas a la sequía y otras cosas. Entonces, esas son cosas que hay muchos factores que lo hacen difícil que se encienda algo y ya que la solución obvia y no es obvia, es un sistema complejo que requiere intervenciones complejas y eso es difícil para que las personas, los medios informen, que las personas se sientan informadas, ¿no? Pero tampoco se sientan paralizadas por la complejidad. Sí, antes mencionó la crisis que hay las personas, la gente ya está fatigada en cuanto a toda la mensajería de todos los problemas se enfrenta el mundo, la guerra y la economía y todo lo demás. Entonces, ¿cómo como periodistas podemos trabajar para traer periodismo coherente en cuanto a el cambio climático? Eso es una gran pregunta. Yo creo que todos los medios tienen que entender cómo sus audiencias procesan la información y cuál es su apetito para la complejidad y entender que vivimos en un entorno en que las personas esperan la información instantáneamente, quieren cambio muy rápido, pero reversar el cambio climático es algo que puede tardar décadas. Entonces, como la profesora McKinnon mencionó, tenemos que proteger lo que queda de la esfera, y luego tenemos que bajar esas emisiones y hay muchos proyectos que requieren muchas intervenciones hábiles, pero hay que proteger la biosfera. Pero sí, eso es un reto muy grande porque vivimos en una cultura ahora que se gobierna por un partido político que ha adoptado a negar el cambio climático como parte de su plataforma política. Entonces, por otra mano, hay cuando las personas tienen esas proyecciones de distopia del futuro, la gente se rinde. Entonces, uno quiere que la gente se preocupe, pero también ser optimista. Entonces, algunas veces intervenciones pequeñas no deben de verse como insignificantes. Se trata de conectar a todos estos esfuerzos, ¿no? O sea, esfuerzos pequeños comunitarios, tanto grandes globales.
Sí, gracias. Yo no pudiera estar más de acuerdo. Yo creo que es muy interesante, es un espacio muy interesante ahora que como un científico de clima, hace 10, 15 años la gente decía, bromeando o en serio, cambio climático está sucediendo, ¿verdad? Y ahora la gente dice, eh, ¿qué tal malo es o qué tal irreversible? Hay como un sentimiento, una sensación hay una falta de esperanza, ¿no? Entonces, la esperanza es tan importante porque eh, el, no, reducir el cambio climático no se trata de no se trata también de que ese corredor de Tiso ya no estará ahí también y todo eso. Entonces, eh, los, los combustibles fósiles que nosotros quemamos, que ha contribuido al cambio climático, todo eso ha causado tantos problemas, entonces es mucho mejor si abordaríamos todos estos temas porque mejoraría tantas cosas y me siento optimista. Tenemos la tecnología y solo, como dijo Mark, necesitamos, sí, necesitamos la gente lista, que la gente se vuelvan las personas que van a instalar las fincas de viento eh, y sí, todas esas cosas pueden impactar y podemos vencer a todos estos retos políticos, ¿no? Ustedes tienen que instalar los parques ecológicos, eólicos, hacer todo ustedes mismos. Y sí, sí, yo leo mucho ficción. El punto que la doctora McKinnon está mencionando se menciona en una novela que se escribió hace unos años, The Minister of the Future, el ministro del futuro, que se trata de reusar toda la estructura, la tecnología que tenemos. Un término que me gusta es la economía del bienestar. Se trata de la economía del bienestar, de balancear la economía y también y tratar de balancear y de erradicar, no, de limitar ese apetito para la consumir, de consumir sabemos cómo hacerlo, tenemos las herramientas, pero no lo hemos hecho porque hay personas que no lo han hecho porque han usado esos recursos para invertir en crear sus cohetes para irse a Marte, hacer más dinero para todo eso. Bueno, Sheena, puedes tener la última palabra. Sí, yo diría que yo estoy de acuerdo con los otros ponentes aquí y diría que nosotros tenemos las herramientas y la tecnología y sí, tenemos que cambiar cómo nosotros hacemos las cosas. ¿Quién está involucrado? ¿Quién está presente? Si las comunidades, las mismas comunidades pueden ser parte de esto y sean reconocidas, no serán sacrificadas porque ellos no invitarán a la contaminación a sus comunidades a ese nivel. Así que si cómo tomamos decisiones es tan importante que es lo que implementamos en ese cambio de una economía Thank you. Thank de you, combustibles Christine, fósiles for that a lo que queremos ver. Sí, interesting, bueno, muchas gracias a completely los tres inspiring por eso es muy interesante, esta talk that you gave us today. charla I feel tan really good interesante e about inspiradora. Me siento un poquito mejor de lo que thanks to our colleagues sentía for showing up al principio. Gracias a nuestros and just listening colegas to por this very presentarse interesting y escuchar discussion and for your esta questions. discusión tan And I'll see interesante you y next los week. vemos la próxima semana. Gracias. Thanks, everybody. Gracias a Chao, chao. todos.